Bueno, ya con la pizarra limpia vamos a pasar a otro capítulo completamente diferente. Vamos a hablar de endocrino y dentro de endocrino de antidiabéticos orales. Y nos vamos para ello a la pregunta 42. Después veremos también la 72, que es sobre el mismo tema. Esta parte del endocrino no es precisamente la que más os gusta y con buenas razones. Los antidiabéticos orales son un grupo muy complicado de estudiar. Cuando yo preparaba el MIR era mucho más sencillo. Solamente había dos antidiabéticos orales, nada más. Por un lado estaba la metformina, por otro lado estaban las sulfonilureas y no tenías que saber prácticamente nada. Una tabla con dos columnas y se arreglaba todo. Y con eso ahí terminaba el capítulo del tratamiento basado en los antidiabéticos orales, es que no había más. Se mencionaba alguno que estaba en estudio, tal, pero ahí terminaba, eran dos párrafos. Y ahora, sin embargo, te vas al libro de endocrino y aquello pues es para dedicarle unas cuantas horas y se te va a olvidar en cuestión de muy poco tiempo. Y aquí pues es una pregunta exigente, dice, ¿cuál de estos fármacos es una sulfonilurea? Y bueno, pues aquí la puedes sacar, pero sobre todo por descarte. Aún así, esta pregunta, la 42, cuando vas a marcar la opción correcta, que es la 4, ahora veremos por qué, la torasemida, eso a lo mejor pues no te acuerdas, o no lo sabes incluso, que es una sulfonilurea químicamente, porque ¿para qué se usa la torasemida? Para lo mismo que la furosemida, es un diurético de Lassa. Entonces eso a lo mejor ni te suena que químicamente pueda parecerse o pueda ser incluso considerada una sulfonilurea, pero es verdad. Por ese motivo, fijaros, la torasemida, si recordáis los efectos secundarios de los diuréticos de Lassa, uno de ellos es la hiperglucemia. Un paciente que le pone furosemida, la glucemia en sangre tiende a aumentar. Eso es lo que hacen la mayoría de los diuréticos de Lassa. La torasemida es el que menos probabilidad tiene de darme hiperglucemia. ¿Por qué? Porque químicamente, aunque lo usamos como diurético, esa es la indicación que tiene aprobada, la torasemida, al ser una sulfonilurea, no va a aumentar la glucemia en sangre. Más bien la tendencia podría ser hasta la contraria. Así que por eso, cuidado, pregunta de MIR muy rebuscada, muy difícil. ¿Cuál de estos diuréticos es el que menos probabilidad tiene de dar hiperglucemia? Pongan ahí un par de tiacidas que también lo pueden hacer, la furosemida que lo puede hacer tal, la torasemida, como es una sulfonilurea, muy difícil que te dé hiperglucemia, más bien lo contrario. Así que bueno, por eso la respuesta correcta pues sería la 4, torasemida. No pasa nada si esto no lo sabíais, se podía sacar la pregunta a partir de las otras opciones. Vamos a ver una a una y vamos a repasar el tema. No entero porque es imposible, pero bueno, unos cuantos conceptos sí. Dice la 1 que si semaglutida. ¿Eso qué es? ¿Qué es la semaglutida? La clave está en la terminación, termina en tida, como la exenatida. Los que acaban en tida, ¿qué son? Funcionan sobre el GLP-1. De esto ya hablaremos a continuación, vamos a un pequeño esquema, eso lo vamos a ver ahora. La opción número 2, la empaglifosina, cuidado con esta. La 2 dice, ¿qué grupo sería si tuvieses que clasificarlo? La empaglifosina, ¿qué hace eso? A lo mejor no te acuerdas de cómo se llama el transportador exacto sobre el que tiene efecto, pero lo que sí que tienes que recordar es que hay un transportador de glucosa, el túbulo proximal. Lo que hace ese fármaco, igual que todos los otros que terminan en glifosina, lo que hacen es bloquear ese transportador, ya no se puede reabsorber a nivel tubular esa glucosa y entonces esa glucosa pues, se va a perder a través de la orina. Ese es el mecanismo que tiene para ayudarme a tener menos problemas con la glucemia si soy diabético, pero claro, esa glucosa va por algún sitio, esa glucosa va a través de la orina y de ahí viene su efecto secundario principal, su principal problema. ¿Qué puede ocurrir si yo estoy tomando algo que hace que mi orina sea más dulce, sea más rica en glucosa? Que E. coli y sus compañeros que por algún motivo pueden pasar por ahí, pues les va a encantar. Va a haber más infecciones del tracto urinario en pacientes que están tomando este fármaco. Así que bueno, ese es el inconveniente. Otra cosa que hay que recordar, fijaros el mecanismo de acción. Esto depende de que mi riñón reciba un flujo y todo funciona adecuadamente para que pase orina por el protoorina, más bien, todavía se debería llamar orina, a nivel del túbulo. Todo lo que es filtrado en glomérulo, al pasar por el túbulo, pues tiene que ocurrir lo que hemos dicho, que se bloquee esa reabsorción de glucosa. Si yo tengo insuficiencia renal y por tanto mi filtrado pues no es bueno, pues no va a hacer mucho efecto, porque todo esto pues requiere un buen funcionamiento por parte del riñón. Entonces, si un paciente con insuficiencia renal te piden un antidiabético oral, no le pongas ese. Así que la opción número 2 pues no sería tampoco una sulfonilurea. Y la última, la 3, la alogliptina, ¿esto qué es?
La clave es la terminación, termina en gliptina. ¿Eso qué es? Eso actúa sobre la dipeptidilpeptidasa 4, bloqueaba esa enzima y tenía una serie de efectos que vamos a ver a continuación. Esto que voy a poner aquí es sobre los fármacos que están basados en el metabolismo de las incretinas. Esto hay que tenerlo claro, esto es una cosa que es preguntable, vamos a esquematizarlo en lo posible. Vamos a ver, después veremos la pregunta 72, que es sobre precisamente estos fármacos. Una cuestión que hay que conocer es la siguiente: si yo me pincho glucosa, ¿qué pasa? Si yo me pincho glucosa y funciono correctamente, soy un sano, mi páncreas no tiene problema, ¿qué debería responder el páncreas si yo artificialmente me elevo la glucemia en sangre? Debería responder haciendo insulina, eso sería lo normal, para mantenerla controlada. Bien, si esa misma cantidad de glucosa que me inyecto en vena la tomase por vía oral, tomase a nivel digestivo, se ha visto que hay una respuesta mayor. El organismo libera más insulina cuando esa misma cantidad de glucosa es ingerida. ¿Y eso por qué? Porque resulta que a nivel intestinal, a nivel digestivo, suceden algunas cosillas más que cuando meramente lo pincho directamente en torrente sanguíneo a través de una vena. Y es lo siguiente: si yo por vía oral consumo glucosa, hay un par de sustancias que tengo que conocer. Esta es una, el GLP-1. GLP-1 lo que quiere decir es un péptido similar al glucagón. Péptido similar al glucagón, lo mismo que este otro, GIP. Esto va a aumentar, esto se va a liberar a nivel intestinal. GIP es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, pero bueno, da igual. Estos son los nombres, con esto vamos a trabajar, me da igual cómo se llamen exactamente. La cuestión, cuando esto se libera, tiene un doble efecto. Esto se libera cuando esa glucosa pasa por intestino y el efecto que tienen estas dos sustancias es el siguiente. Por un lado, van a hacer que mi páncreas se esfuerce más y libere más insulina. Eso es una de las cosas que van a suceder. Y la otra es que el páncreas va a liberar también menos glucagón. Fijaros que esto es el motivo por el que el páncreas libera más insulina cuando se toma glucosa por boca que cuando se pincha directamente. A su paso por intestino, pues hay una serie de células que van a liberar estas sustancias. Consecuencia, pues esto, lógicamente, si el páncreas hace más insulina y menos glucagón, esto va a contribuir a que la glucemia baje más. Esto va a ayudar a ese control de la glucemia. Bien. Esto ocurre de forma natural cuando consumes glucosa, pero esto de aquí, si yo lo conozco, puedo imitarlo, puedo manipular de alguna manera este eje y a lo mejor puedo hacer fármacos basados en este mismo efecto. Y uno de ellos, lo voy a poner en otro color, esto ya es farmacología, esto ya es artificial. Una forma de trabajar podría ser la siguiente: un fármaco que de alguna manera imite a estas sustancias. Más concretamente van a imitar al GLP-1. ¿Cómo se llaman los agonistas del GLP-1? Los que hacen lo mismo que haría el GLP-1. Pues este fue el primero. Exenatida. La terminación siempre es tida, por eso lo pongo en mayúsculas. Exenatida, liraglutida, etcétera, terminan en tida. ¿Y esto qué tienes que recordar sobre ellos? Una cosa. A diferencia de los que voy a poner aquí abajo, estos van a contribuir a que el peso del paciente disminuya, me ayudan a perder peso. ¿Por qué? Porque dan sensación de saciedad. Eso es una de las cosas que van a producir. Otra cuestión que también merece la pena recordar: la vía de administración. Cuando nos referimos a este capítulo, decimos el de los antidiabéticos orales, pero eso ya no es del todo cierto. Antiguamente los pocos que había sí que eran orales, pero hay algunos hoy día que no son orales. Estos en concreto, no van a ser orales. Y esto es fácil de recordar si piensas una cosa. La exenatida, no penséis que la ha inventado el ser humano, ni mucho menos en un laboratorio. La exenatida la inventó un lagarto, La inventó un lagarto. Sabéis que los lagartos tienen una gran trascendencia
para nosotros, si trae suerte, si el lagarto Eugenio y estas cosas, vale, pero han hecho más cosas por la especie humana. Hay un lagarto que es este, del género Eloderma, que, bueno, es muy feo o muy bonito, depende de lo que te guste de estos animales. Este tipo de bichos producen reacciones muy mixtas. Hay gente que no les gustan nada y hay gente que nos encantan. Bueno, pues aquí lo tenéis. Este señor, el Eloderma, tiene en sus glándulas salivares exenatida. ¿Eso qué hace? Pues lo que hemos visto, el efecto que tiene por lo menos a nivel humano, pues es este que hemos explicado en la pizarra. Ayuda a tu páncreas a hacer insulina, reduce la secreción de glucagón y por ese motivo pues te puede mejorar esa glucemia, se puede usar para el tratamiento de la diabetes mellitus. Y aquí estarás pensando en esto, ¿qué más me da? Sí que es interesante, vamos a ver. ¿Por qué vía de administración piensas que este bicho, el Eloderma, inocula exenatida y está en sus glándulas salivares? Es uno de los pocos lagartos venenosos que existen. La mayor parte de los lagartos no son venenosos, la inmensa mayoría. Serpientes sí que hay bastantes, pero lagartos no hay tantos. Este es uno de ellos. La exenatida es una de las cosas que puede liberar e inocularte, pero tiene algunas otras. Pues bien, la exenatida, ¿por qué vía crees que te la inocula este lagarto? ¿Crees que abre una cajita con su prospecto y te da una pastilla para que te la tomes? ¿Piensas que te la mete en forma de supositorio a través del recto? ¿Qué crees que hace ese lagarto? Pues esto es una cosa más primaria del mundo, que están sus glándulas salivares. La única manera que conoce este bicho de inocular exenatida es morder. Ya está. Te la va a inocular por vía subcutánea. Los dientecillos que tiene van a servir como microagujas para llegar a ese tejido. Subcutáneo, acordaos de eso, ¿eh? Así que bueno, pues como es una invención reptiliana y los reptiles son bastante primarios, ahí está, subcutánea. Y otra cosa que también hay que recordar, estos fármacos producen molestias gastrointestinales, ¿eh? Parece que ralentizan un poquito el tránsito digestivo y por eso, pues, molestias gastrointestinales es una de las cosas que los pacientes se suelen quejar. Poco a poco eso desaparece a medida que van teniendo ya más experiencia, más días, más tiempo con el fármaco. Bueno, pues esto en cuanto a los de aquí. Exenatida, acordaos, terminación tida, es un agonista del GLP-1. Y por otro lado, tenemos otra forma de actuar sobre este eje. ¿Y cómo es? Pues de la siguiente manera. Estas dos sustancias, GLP-1 y el GIP, son degradadas en cuestión de minutos. Se degradan muy rápidamente y eso lo hace una enzima, que es la dipeptidil peptidasa 4, DPP4 para los amigos. Esta lo que hace es inhibir. Esta cosa la haces activa. ¿Qué podría yo hacer? Pues si yo inhibo a inhibidor, haré que estas sustancias endógenas mías duren más tiempo y tengan más efecto. ¿Cómo puedo inhibir la dipeptidil peptidasa 4? Pues con otro grupo de fármacos que vamos a poner aquí abajo, el de las gliptinas. Todo lo que acaban en gliptina, la saxagliptina, por ejemplo, que sale en una de las opciones de la pregunta, pues tiene este efecto. Inhibe la dipeptidil peptidasa 4, desaparece esa inhibición sobre tal. Entonces, esto va a tener más efecto porque va a durar más tiempo. Y bueno, pues, ¿qué hay que saber sobre esto de aquí? Van a intentar liarte seguramente con lo de aquí arriba. Son fármacos que actúan de una u otra manera sobre el mismo eje, sobre el mismo esquema. Entonces, ¿qué pasa? Esto de aquí y esto de aquí hay que tener muy claro dónde está cada cosa porque es fácil que intenten liarte. Vamos a ver. Esto no va a tener influencia sobre la pérdida de peso, a diferencia de la exenatida y sus primos. Otra cosa, gran diferencia. El de aquí arriba, decíamos que el lagarto te mordía y lo inoculaba, subcutáneo. Bueno, muy bien, pues esto de aquí abajo ya no es un invento reptiliano, ¿eh? Esto ya está hecho de otra manera. Esto se puede tomar como muchos antidiabéticos por vía oral, ¿eh? De hecho, como la mayoría de ellos. Después, efecto secundario que merece la pena recordar. Hombre, hay muchos, si te vas a la lista es inmensa, pero quizá la cefalea pues merezca la pena recordar como grupo, ¿eh? Hay algunos que lo dan más, otros menos, la cefalea está en el común de ellos. Así que bueno, pues esto es lo que merecería la pena recordar sobre los que actúan sobre metabolismo de incretinas, etcétera. Y aquí, en la pregunta 72, pues vamos a ver un poquito sobre ella. Dice,
¿Cuál es correcta sobre los fármacos que se emplean en la diabetes? Pues vamos a ver una a una. Dice la opción 1 que los inhibidores de la DPP4 influyen en el peso del paciente. Ya hemos visto que esto no es así. Estos no tocan sobre el peso, los de arriba sí que lo hacen. Así que la 1 descartada. 2. La exenatida se administra en forma subcutánea. Perfecto, que se lo pregunten al eloderma, así que la 2 tiene razón. 3. La saxagliptina se administra en forma subcutánea. Eso es mentira. Si se apellida gliptina, estamos aquí abajo, eso es vía oral. Un detalle que puede resultar interesante sobre ese fármaco en concreto, la saxagliptina, que en algunos estudios se ha visto que un paciente con insuficiencia cardíaca, si le pones saxagliptina, puede tener más ingresos por descompensación de insuficiencia cardíaca. Entonces, si tienes que poner uno de esos, procura que no sea ese, no es aconsejable por esa razón. Bueno, y por último, la 4 dice: las nuevas fórmulas comercializadas de sulfonilureas no producen hipoglucemias. Vamos a ver, eso no tiene mucho sentido. Sulfonilureas ha habido ya varias generaciones, pero si tiene algo en común, que es el mecanismo de acción. ¿Y el mecanismo de acción en qué consiste? Las sulfonilureas son secretagogos. Convencen de alguna forma a la célula beta de que haga más insulina, por eso hipoglucemias van a poder producir. En mayor o menor medida, pero mientras un fármaco convenza a la célula beta de que haga eso, más insulina, pues el riesgo está ahí. Así que bueno, por eso la 72 pues sería la 2, como decíamos, es la respuesta correcta. Vamos a borrar este esquema. Y a continuación vamos a ver una pregunta que ya no nos vamos a detener tanto a nivel teórico, porque es una pregunta de actitud. Vamos a ver. Ya hemos dicho esto muchas veces durante el curso. Hay varios tipos de preguntas en el MIR. Preguntas normales y corrientes que se repiten en el desglose, que la mayor parte de la gente tiene bien. Estas son realmente las que marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque son la mitad del examen. Cuando fallas una pregunta sencilla o un concepto repetido, es un fallo muy difícil de recuperar. Luego ya hay preguntas que son te ponen más a prueba. Algunas ponen a prueba tus conocimientos porque son preguntas muy exigentes, muy complicadas, cosas que o te lo sabes o no te lo sabes. Y hay otras que directamente rebasan seguro o casi seguro tus conocimientos y entonces ya es una pregunta de actitud. Una pregunta como, por ejemplo, la número 46. Si esto sale en el MIR, ¿qué tienes que hacer? Ahorrar tiempo. Admitir tus limitaciones. Ya está. Todos tenemos las nuestras. Lo importante es reconocerlas y actuar en consecuencia y de manera coherente. ¿Cuál es el gen responsable de la enfermedad de Wilson? Pues mira, si me lo sé, estupendo. Pero como lo normal es que no lo sepa, ¿aquí qué hay que hacer? Mirarlo superficialmente. Es una pregunta cuya lectura tardas segundos. Darte cuenta que no puedes hacer nada también tardas segundos, pues mira, por lo menos el resto del minuto no lo utilices en esta pregunta, dedícaselo a algo más provechoso. Ya está. ¿Que la tengo mal? Pues la tengo mal, pero es que esta pregunta no tengo armas, no tengo herramientas para enfrentarme a ella. Así que nada, hay que saber cuándo no luchar. Otra actitud, la enganchada. Esto le sucede a mucha gente cuando se enfrentan al MIR. Se enganchan en una pregunta y lo intentan y quieren meter la cabeza por un agujero donde no cabe y venga, y al final ¿qué sucede? Pues que llegan a la misma conclusión que tú, pero 15 minutos más tarde. Se ponen aquí a mirar, a ver si las siglas estas, ATP, ADP, AMP, que si 7B, 4B, intentan buscarle un sentido metafísico, a ver si de eso de alguna manera me evoca algún concepto que yo ya me sé sobre el Wilson. Eso está muy bien si lo haces con una pregunta donde puedes razonar. Aquí a lo mejor pues puede ser que haya un razonamiento oculto con estas letras y a lo mejor resulta que una voz en tu cabeza te lo dice. Vamos a ver, lo normal es que aquí no saques nada. ¿Pero qué tienes que hacer? Ignorarla. Ahorra ese minuto y utilízalo en algo de provecho. Es esta pregunta 46, que sí, que es la 1, lo ves al final del examen, pero es de estas que no tienes ningún tipo de herramienta, no tienes acceso a saberlo o no saberlo. Ya está. Quien lo supiese, muy bien. Y quien no, también. No pasa nada, estas no marcan la diferencia. Pero, sin embargo, cosas como la 47, justo la que está a continuación, esa sí que puedo luchar. De hecho, la 47 espero que la tengáis bien. Parece una pregunta de genética, realmente es una pregunta de epidemiología y estadística disfrazada. Porque el concepto que necesito para acertar es ese, es aquello de y es por. ¿Qué dije sobre la probabilidad? Hay que estudiar mucho sobre probabilidad para el MIR.
ni muchísimo menos. De probabilidad tengo que saber muy poquitas cosas, pero muy poquitas cosas. Y la única que es rentable para el examen es I es por. Cuando dos sucesos yo quiero calcular la probabilidad de que ocurran a la vez y multiplico las dos probabilidades. Y con eso saco la mayor parte de las preguntas que han caído. Y si me hace una pregunta más rebuscada que eso, pues me rindo y ya está, y no pasa nada. Hay que saber hasta dónde tienes que llegar a la hora de estudiar. Y aquí, fijaros, la 47 nos lo explican, el concepto es genético, pero la solución realmente es por probabilidad. Dice, la acondroplasia es un trastorno genético que afecta al crecimiento óseo, tal, me cuentan. Tiene un patrón de herencia autosómica dominante. Dos progenitores heterocigotos tuvieran 4 hijos, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la probabilidad de que todos sus hijos estuviesen sanos? De fenotipo recesivo. Vamos a ver aquí. Tienes que saber dos cosas. El tema de la herencia, cómo funciona la herencia autosómica dominante, y eso lo sabéis todos de sobra. Autosómica dominante, basta que yo tenga una sola copia que esté afectada para que yo exprese esa enfermedad, en este caso la acondroplasia. ¿Mis padres cómo son, por cierto? ¿Qué fenotipo tendrán mis padres? No me lo han dicho. Los dos padres son heterocigotos. Pues nada. El azul es el alelo correcto, la copia buena. Mi padre es así. Y mi madre también. Los dos les pasa lo mismo. Los dos tienen una buena, una mala. Una buena, una mala. Mis dos padres expresan la acondroplasia, son acondroplásicos, padecen acondroplasia. Aquí no es como en las recesivas, que los dos alelos tienen que estar afectados para expresarlo. No, aquí directamente con uno me vale. Estoy aquí. Estas personas se reproducen y ¿qué 4 cosas pueden suceder? Pues, puede suceder que yo tenga suerte. Y sea este de aquí. No tengo acondroplasia. He heredado la copia buena de cada uno de mis progenitores. Esa es una posibilidad. Pero hay más posibilidades. Puede ser que ocurra esto. Mi padre me da su copia buena, mi madre su copia mala. O mi padre copia buena y copia mala, la roja, y mi madre la buena. Esto y esto en esencia pues es lo mismo, ¿eh? Uno de los dos están alterados. O puede ser aún peor que tenga los dos. Dos copias, dos alelos defectuosos. Bueno, pues vamos a ver. De esto ya sabes de sobra cuál es el patrón de herencia autosómica dominante. Estos de aquí son acondroplásicos. 75% de las veces va a haber esto, va a haber acondroplasia, y un 25% restante, pues no. Voy a ser sano. ¿Qué pasa entonces? Probabilidad de que un solo hijo no tenga acondroplasia. 1 de cada 4. Probabilidad de que 2 hijos no tengan acondroplasia, o 3 hijos no tengan acondroplasia, o 4 hijos. Pues sencillo. Vamos a ver. La probabilidad de que uno no la tenga es esto. Probabilidad de ser sano. 1 entre 4. Tiene 4 hijos. Probabilidad de que los 4 tienen que salir sanos. Pues multiplica. El primero sano, y el segundo sano, y el tercero sano, y el cuarto sano. 1 entre 4 multiplicado 4 veces. Si eso lo haces, ¿qué te sale? Pues la respuesta de abajo del todo, 1 entre 256. Por eso la opción correcta pues sería la 4. No tiene más. Y es por, tan sencillo como eso. Hay muchísimas preguntas que se han sacado así, las pocas que caen en el ERMIR de probabilidad y cálculos de estos, es así. Y si te ponen algo más exigente, ya te lo digo, te rindes y pasas a la siguiente y ya está, no te compliques la vida, ahí no tienes que liarte. A lo mejor con las opciones puedes jugar un poco, puedes hacer unos cuantos números, a ver si alguno se aproxima más intuitivamente, pero no hagas como... no pierdas tampoco demasiado tiempo. En la anterior que hemos visto, la del Wilson, ahí no puedes hacer nada. Directamente, pasa a la siguiente, ahórrate el minuto. A lo mejor aquí el minuto, haciendo esto, si no me acuerdo bien, pues puede ser que me venga a la cabeza. Hay que saber cuándo luchar y cuándo deponer las armas. Bueno, nada más con respecto a esta pregunta 47. Y a continuación nos vamos a una pregunta de inmunología, genética, todo ese territorio que no gusta mucho, pero que es un tema que está más o menos de moda, por eso algo tengo que saber. Pregunta número 52. Y atención a esta. Me dicen,
Aunque la principal función del complemento es no sé cuántos, no sé qué tal, y al final, esta es la pregunta de verdad. ¿Cuál de estas moléculas, derivadas de la activación del complemento, tiene una función quimiotáctica? Quimiotáctica. Y me hablan que si C5A, que si C4D, C3B, C2A, esto hay que sabérselo, desgraciadamente. Del complemento ya tiene que sonarte que hay varias vías, que si vía clásica, que si vía alternativa, luego hay otra vía más recientemente descubierta, que es la de las lectinas, está bueno, da igual. Aquí es una pregunta muy concreta. ¿Qué sustancia de estas tiene función quimiotáctica? Y tienes que recordar lo siguiente, porque esto se podría preguntar fácilmente hoy día. C5, muy importante. C5, igual que otras proteínas del complemento, en un momento determinado, cuando el complemento se activa, se va a desdoblar. ¿Y qué va a pasar como consecuencia de ese desdoblamiento? Pues va a ocurrir lo siguiente. Cuando C5 se activa, por un lado va a estar C5b y por otro lado C5a. Son las dos escisiones que tiene este factor, el C5. Se divide en una más grande de tamaño, que es la B, y otra más pequeña, que es la A. Y atención, ¿qué hace cada una? Recordaos que el complemento, el destino final que tiene, después de su activación, etcétera, es hacer un agujero en la pared de otra célula, más concretamente en la pared de una bacteria, eso es lo habitual. También puede hacerte agujeros en la pared de tus hematíes o de tus glóbulos blancos si tienes hemoglobinuria paroxística nocturna, por ejemplo, pero de forma normal lo que hace es eso, se activa, agujero en la pared de la bacteria revienta por efecto osmótico. Bueno, eso es lo que hace el complemento. Pues bien, C5, C6, C7, C8, C9, todo eso que formaban una serie de estructuras en la pared de la bacteria que están dedicadas a eso, a perforarla, a hacerle el agujero, que es lo que se llama el complejo de ataque de membrana. Bueno, pues de ese complejo de ataque de membrana, las que se apellidan B van a ser parte estructural. Se van depositando esas proteínas en la pared de esa bacteria, unas encima de otras, se hace el agujero, ese poro que hemos dicho, se agujerea y revienta. Bueno, pues eso es lo que hace C5b. C5a, cuidado, esta molécula es muchísimo más pequeña, y está más pequeña para que pueda ser soluble y pueda estar circulando por ahí y ejercer ciertos efectos. ¿Qué es lo que hace C5a? Es verdad lo que dice, fijaros, la opción o la explicación de la pregunta, dice importante función quimiotáctica. No solo hace eso, ¿eh? Es verdad que quimiotáctica va a atraer a ciertas células al foco donde está ocurriendo el problema, eso es verdad, eso es quimiotaxis, pero recordemos más cosas que puede hacer. ¿Qué les hace a los macrófagos? C5a hace que los macrófagos tengan más capacidad de engullir cosas, de deglutir cosas. Lo mismo que los neutrófilos también van a estar más activos. Quimiotáctica porque los atrae a ese foco inflamatorio, pero también los hace más activos y más capaces de atacar bacterias, etc. O sea, va a potenciar otras secciones de la inmunidad. Y una cosa que tenemos que recordar es lo siguiente. Hay una enfermedad que hemos dicho antes que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, donde tenemos el problema de que todos estos fenómenos, todo este complemento, se va a activar de tal manera, de forma indebida, que va a atacar las membranas de mis células en sangre. Va a reventar glóbulos rojos, va a reventar plaquetas, va a reventar leucocitos, y como consecuencia de ello, ¿qué pasaba? Tengo orinas oscuras por la mañana, por esa lisis de Matías, tengo trombosis de vez en cuando, porque se lisan las plaquetas y se liberan factores que favorecen la coagulación. Voy a tener a lo mejor una leucopenia como consecuencia de eso. Bueno, pues, ¿qué se podía hacer? ¿Qué tratamiento existe? Que es un anticuerpo monoclonal que se pega aquí, se pega a C5 y no permite que se desdoble en C5b y en C5a. ¿Cómo se llamaba este anticuerpo monoclonal? Y ha sido preguntado ya en el MIR. Eculizumab. Eculizumab. Ese me lo tengo que saber. Ya sé que es difícil, es poco intuitivo muchas veces los nombres que tienen los anticuerpos monoclonales. Muchas veces pues no dicen nada, todos acaban en AB y el comienzo pues no me ayuda mucho. Bueno, pues el eculizumab, acordaos, hemoglobinuria paroxística nocturna. Tiene más indicaciones, pero esa es la principal que hay que saberse. Esto cayó en el MIR hace poco. Preguntaban también qué precaución tengo que tener o qué debo considerar cuando a un paciente le voy a poner eculizumab. El complemento va a funcionar menos. Aquellas bacterias cuya defensa
depende del complemento, pues va a ser más difícil. Acordaos, el género Neisseria, su defensa principal es a través del sistema del complemento. Entonces, cuidado porque tendré más riesgo de gonococo, tendré más riesgo de Neisseria meningitis, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues nada más con respecto a esta pregunta. Fijaros aquí de las otras opciones, la número 3 nos dice que C3b. Las que se apellidan B, acordaos, eso es la sección grande, es una sección más estructural. Las que acaban en A tienen esta función quimiotáctica. De hecho, C3A, C4A también serían quimiotácticas. Tienen un efecto menos potente que C5A, pero lo tienen. Así que bueno, pues nada, es recordarlo. Esta pregunta se debería acertar por el tema de este fármaco. Y pasamos a la siguiente, que es la 68. Vamos a ver. Esta pregunta, la 68, y con esto ya terminamos esta segunda mitad del vídeo, nos dicen que un varón de 75 años ingresa porque tiene hemorragias rectales desde el día anterior. Nos cuentan que hace unos años pues, se le operó de un aneurisma de aorta abdominal, que no me influye para las opciones porque no me mencionan nada al respecto, pero bueno, te lo dicen. Hace 10 años tuvo un infarto anterior, esto sí que me influye para explicar parte de las cosas que le ocurren, y ha tenido episodios ocasionales de angina de esfuerzo. De hecho, el día del ingreso nos cuentan que ha tenido 5 episodios de angina de esfuerzo y nos dicen que el hematocrito es del 18%. Vamos a ver. Ahora veremos las opciones, pero bueno, aquí la hemorragia parece que ha sido bastante cuantiosa. Tener un hematocrito del 18%, eso es muy bajo. Que además, acordaos una cuestión. Si yo tengo un sangrado digestivo, la gravedad del sangrado hay veces que no se refleja tan bien en el hematocrito. Porque desde el momento en el que yo sangro hasta que la sangre se me diluye, si yo pierdo, por ejemplo, pues 1 litro de sangre en una hematemesis o en un sangrado digestivo de cualquier otra índole, si me pinchas una analítica justo después de sangrar, el hematocrito te va a salir normal o casi normal. ¿Por qué? Para que baje el hematocrito, porcentaje de células rojas sobre el total de sangre, tiene que pasar un tiempo para que se vaya diluyendo. Vayas perdido 1 litro de sangre, pues lo que va a intentar el riñón durante las próximas horas es reabsorber cuanta más agua puede en los túbulos para compensar de alguna manera esa hipovolemia que tengo. Entonces ahí es cuando se va a diluir los glóbulos rojos y el hematocrito baja. Entonces, baja más tardíamente que esa hemorragia aguda. Que imaginaos aquí, si tiene 18% de hematocrito y es una hemorragia relativamente reciente, pues esto traduce mucha gravedad. Esto es muy grave, ha sido mucha pérdida. Pues bien, el mejor parámetro, como sabéis, te lo preguntaron una vez en el MIR, mejor parámetro, la presión arterial. Si es una hemorragia aguda, me va a ayudar mucho más la presión arterial para valorar esa gravedad que el hematocrito, que tarda varias horas en bajar. Bien, pues aquí, hematocrito 18%, ha tenido angina de reposo 5 veces ese día, pues lógico. Si yo ya tengo las coronarias llenas de placas de ateroma, y él seguramente las tiene porque tuvo un infarto de miocardio, cuando hay menos transportadores de sangre, en una situación de anemia, llega también menos oxígeno al miocardio y tengo pues lo que es una angina debido a eso, debido a que los hematíes son pocos, llega menos oxígeno al miocardio. Eso es muy explicable. Y nos dicen que cuál de estos trastornos te parece el menos probable. Bien, pues vamos a ver aquí. Esta pregunta se falla mucho cuando la ponemos, se falla mucho. Por eso la hemos metido aquí en este simulacro. Hay preguntas complicadas, preguntas que incluso tienen pequeñas trampas, tal, que las metemos más bien al final del curso para que lleguéis más conscientes de esas trampas al MIR. Y aquí, fijaros, puedes hacer un razonamiento incorrecto. Te dicen, la 1, úlcera duodenal. Y aquí la gente muchas veces la marca. ¿Por qué? Razonamiento que puedes hacer que te hace marcar la 1. No es correcta, pero podrías equivocarte de la siguiente manera. Vamos a ver, me han dicho que tiene hemorragias rectales. No melenas, hemorragias rectales. Es decir, la sangre que estoy viendo que sale por el recto es roja. Si la hemorragia ha sido a ese nivel, dice la 1 claramente, dice una úlcera duodenal, eso es muy proximal. Eso es proximal al ángulo de Treitz y entonces por ese motivo la sangre debería ser melénica si tuviera esa procedencia. Entonces, no parece probable porque me han dicho que es roja. Bien, ese razonamiento es correcto, pero hay un problema. Y es el siguiente. Cuando a nivel duodenal, por encima del ángulo de Treitz, tienes un sangrado tremendo, se libera una enorme cantidad de sangre, ¿qué puede ocurrir? Pues que no haya tiempo a que esa sangre se digiera,
y por ese motivo pues no la vas a ver negra cuando ya llega a las heces. De hecho, la sangre es un irritante para el tracto digestivo. ¿Qué sucede? Hay muchísima sangre, aunque sea próxima al ángulo de Treitz, si hay muchísima sangre, puede hacer que el tracto digestivo, el tránsito sea mucho más rápido, y entonces, a pesar de que sea por encima de ese nivel, si es muy cuantioso, puedes ver sangre roja en heces, y no necesariamente melena. Aquí da la sensación de mucha gravedad, por eso te han puesto que el hematocrito ha bajado hasta un 18%, ha sangrado muchísimo. Pero la opción número 1, de acuerdo que puedes pensar de esa manera, pero cuidado, que podría darse el caso, dada la cuantía del sangrado. 2, dice hemorragia diverticular. Pues hombre, esto sí es bastante razonable. Acordaos, la hemorragia diverticular es una causa muy frecuente de hemorragia digestiva baja masiva. De hecho, en algunos libros pone que es la causa número 1 de hemorragia digestiva baja masiva. Así que por eso la número 2 pues, es muy planteable aquí. Dice la 3, angiodisplasia de colon. Pues aquí lo mismo, aquí la sangre sería roja, hemorragia distal, ya no son melenas. En la opción número 2 y en la número 3, que son sangrados muy distales, ahí sí que sería roja la sangre como la que tiene este paciente. ¿La 3 es coherente? Pues sí. La angiodisplasia de colon no suelen ser sangrados tremendos tampoco, son numerosos, recurrentes, pero no muy cuantiosos. Pero bueno, por poder podría ser, coincide con es una causa muy frecuente de hemorragia digestiva baja en ancianos. Pero mucho cuidado con la 4, adenoma velloso del recto. De las otras puedes argumentar cosas. De la 1 puedes decir que esperabas melenas, pero hay excepciones que, bueno, que la pueden respaldar. De la 3, lo de la angiodisplasia, puedes pensar que normalmente no es tan cuantiosa, pero bueno, habrá veces que sí lo sea. Pero la 4, esa no va a ser. Esa es la menos probable. Te han preguntado la menos probable de todas. La que no encaja o la que menos encaja. Esto es la dificultad que tienen estas preguntas. ¿Cuál es la peor? Y a lo mejor hay varias que no son del todo buenas o no son las primeras que pensarías, pero la peor sin duda es la 4. Vamos a ver. Un adenoma, fijaros cómo dice, adenoma velloso en el recto, ¿Qué sintomatología daría eso en caso de estar ahí? ¿Eso puede sangrar? Por supuesto que puede sangrar, pero un adenoma velloso en el recto normalmente sangra un poquito. Sangrado despreciable. Un sangrado que en ningún caso va a ser tan brutal para ponerme un hematocrito del 18%. Eso sería demasiado sangrado para un adenoma velloso en el recto. Tendría que tener un tamaño brutal, descomunal, para que ocurriese eso. Y si tuviese un tamaño descomunal, antes de darme un sangrado de este calibre, lo que haría es dar estreñimiento, síntomas obstructivos, y el paciente no los tiene. Entonces, por eso, la opción número 4 es altamente improbable. Esa es la menos probable de todas, con diferencia. Esa es la dificultad que tiene esta pregunta. ¿Cuál es el menos probable? Esas son exigentes normalmente. Cuando os pongan algo así, la menos probable, muchas veces no lo vas a tener claro. Tienes que buscar algo, un razonamiento, una palabra, algo que haga que una de las respuestas sea una brutalidad. Y aquí la brutalidad consiste en eso. Si está en el recto un adenoma, para dar un sangrado tan tremendo tendría que ser un gran adenoma. Y eso obstruiría y no tiene ese problema. Así que por eso aquí la 4, más que hemorragia de obstrucción, no encaja con el cuadro, por eso es la que habría que haber marcado. Bueno, no pasa nada que no haya fallado, es una pregunta que es exigente, que es difícil, pero bueno, con eso ya pues queda vista para evitar la trampa si te ponen algo parecido. Muchas gracias por vuestra atención. Como os decía, el año que ahora empieza, espero que lo recordéis en el futuro como el que os dio la plaza de la especialidad que todos queríais hacer. Así que nada, mucha suerte, mucho ánimo y nos vemos en el simulacro 26.